Muy bien. Bueno, vamos hoy a la última sesión de la vida en el Espíritu. Hemos estado con esta serie de predicaciones. Una serie corta que he querido hablar de cómo en el capítulo 8 de Romanos se nos lleva a nosotros a esta libertad que tenemos en Cristo, pero también hemos hablado de la plenitud que hay en la vida en el Espíritu. En Cristo, en el Espíritu, la palabra viva en nuestros corazones nos van a llevar a una plenitud que hay en Él. Y hoy quiero hablarte de ser libres del temor, ¿ok? Entonces, yo te había dicho a lo largo de las semanas anteriores donde hablábamos de esto, que en Cristo sí podemos ser plenos. Hay plenitud en Cristo para ti. Aunque ahorita estés atravesando por un momento que no parezca plenitud, que no se sienta como plenitud, o posiblemente estás no nada más viviendo cosas, sino sintiendo también cosas que te hacen muchas veces estar como en una forma de inseguridad personal. Pero quiero animarte a creerle al Señor de que sí, en Él hay plenitud, en Él hay propósito, en Cristo. También en Cristo podemos conquistar pecados, podemos conquistar vicios nocivos, tóxicos, que a veces nos golpean y no nos dejan vivir en una plenitud, porque lo traemos ahí. Pero Cristo puede darnos la gracia para romperlo, para salir adelante y conquistar realmente a través de su Espíritu Santo. Y en Romanos 8, en las secciones que hemos ido viendo, hoy hablamos la última sección del capítulo, en el versículo 31 en delante, hablando de ser libres del temor. Uno de los factores que va a ser muy importante para esa libertad es precisamente la seguridad que tenemos como creyentes, la seguridad que tenemos como hijos delante de Dios. O sea, en otras palabras, en Cristo estamos seguros. Amén. En Cristo estamos seguros. Y aquí quiero hablarte, quiero que me entiendas lo que te voy a decir, porque esto va más allá de una seguridad humana. Como cuando decimos, es que esta persona es muy segura de sí misma, o es un joven, o es una señorita, o una persona muy insegura. Eso es la seguridad humana que muchas veces, con todos los temas que se viven hoy del empoderamiento de la mujer, el empoderamiento de los niños, de los hombres, de repente queremos entrar en una seguridad muy insegura. En realidad es una seguridad muy frágil, porque la única persona que puede otorgarnos una seguridad personal es la identidad que nosotros adquirimos a través de Jesús, a través de Cristo. Esa es la seguridad humana falla. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo era un joven muy inseguro, muy inseguro de mí mismo. Cuando jovencito, es más, el hecho de que yo esté aquí predicando es un milagro de Dios. Yo no me podía parar al frente, así de plano, no podía hablar delante de las personas por traumas y cosas. Pero hay algo que viene cuando Él te hace saber que eres hijo. Entra en ti una seguridad que obviamente va a impactar la seguridad personal, pero va más allá de eso. Porque por encima de esa realidad está el hecho de que somos de Cristo y en Él estamos seguros. Él nos tiene en sus manos. Dios le dice a Josué, ahí en el capítulo 1 de este libro, que cuando va a entrar a la tierra prometida y va a conquistar, y vaya que no son un pueblo guerrero, porque han tenido 2 o 3 guerras por ahí durante 40 años, pero no saben pelear. Sin embargo, Dios le dice a Josué: no te dejaré ni te desampararé, hablando de que en Él estamos seguros. Esa misma palabra se repite en Hebreos 13:5, cuando dice: sean sus costumbres sin avaricia, contento con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé, no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, hay una confianza cuando te sientes seguro en el Señor.
Dice, el Señor es mi ayudador, y ahí está la fuente de la confianza personal, de la seguridad personal. Otra vez, por encima de una seguridad humana, como cuando decimos coloquialmente, no, es que es una persona muy segura de sí misma. Esto va más allá de esto. Aquí dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, esta seguridad de la que te estoy hablando viene siendo una de las bases muy importantes, primordiales para poder entender la plenitud que hay en Cristo. Porque la inseguridad de no saber quién soy, otra vez, yo me puedo parar delante de un espejo o me puedo aventar todo el podcast de un coach de vida y todo lo que tú quieras, pero eso no va a librar la terrible enfermedad con la que el ser humano nace, que es la separación de Dios. Y aunque yo llene mi mente de cosas que me ayuden en mi seguridad personal, internamente y espiritualmente hay una fractura muy grande, un abismo que me separa de Dios. Y si no entiendo esta parte, jamás podré realmente caminar en esta seguridad en Dios. Por eso te digo que la inseguridad de no saber quién soy, o sea, mi identidad como hijo, o no saber lo que viene, mi esperanza, genera esclavos del temor. Genera un término que hemos usado nosotros mucho, un espíritu de orfandad en medio de nosotros. Lo hemos hablado anteriormente. Porque ¿cuántos de ustedes no han estado también en funerales, por ejemplo, de personas que no tienen esta seguridad en Cristo? ¿Cuántos de ustedes han estado en funerales de personas que no han tenido un encuentro con el Señor y son devastadores? Hay una tristeza horrible porque no se tiene la garantía de la vida eterna, y al no tener la garantía de la vida eterna, entonces aquí vamos a llorar y vamos a derramar nuestro corazón y vamos a tratar de ayudar a las personas que ya se fueron con oraciones, con ofrendas, con lo que tú quieras, para darle chance a estas personas que a lo mejor aquí caminaron bien o no tan bien, no lo sabemos, para que entren al reino de los cielos. Pero no es así. Número uno, no es así. Y número dos, es porque no tenemos la seguridad de salvación, porque no hemos estado revelados, convencidos de la identidad de hijos. Y cuando tenemos esa identidad de hijos, va a haber una seguridad, pero cuando no, se van a generar esclavos del temor, como lo hemos leído anteriormente aquí mismo en Romanos capítulo 8. Y mucha gente, por no sentirse segura, termina haciendo terribles cosas en su vida, termina haciendo cosas que obviamente no está bien. Cuando el temor se apodera de una persona, es capaz esa persona de hacer lo que sea. ¿Sí? El temor nos hace vivir cautivos a cosas aquí para no sé, reflejar según nosotros un tipo de temor, pero en realidad es que nuestra plenitud se está viendo comprometida porque no hemos tenido una relación con el Señor. Cristo es quien nos hace libres del temor. Él es por medio de Él. Dice Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. No tenemos por qué temer, por ejemplo, por nuestro pasado. Aunque, y esto suena un poquito intransigente al decirlo yo, porque a lo mejor tú estás metido en un problema por cosas de tu pasado. Yo no estoy hablando de la consecuencia del pasado, yo estoy hablando de nuestra identidad de Dios y lo que Cristo hace en nosotros y cómo estamos ahora, o cuál es nuestra posición delante de Dios. Y delante de Dios, aunque aquí estemos viviendo consecuencias por nuestro pasado, por errores, por pecados, por puertas que abriste, por vicios nocivos, destructivos en tu propia vida, y ahora los estés padeciendo la consecuencia de ese pecado, yo nada más quiero recordarte que delante de Dios
Tu pasado ya ha sido perdonado. Y entonces, al ser perdonado nuestro pasado, podemos abordar, y nuestro presente y nuestro futuro, podemos abordar la vida de una manera distinta. O sea, yo te decía, no tenemos por qué temer nuestro pasado, no tenemos por qué temer a nuestro presente, ni por qué tener miedo del futuro, de lo que va a pasar, porque en Cristo, en esto que vamos a leer, estamos seguros. Pero cuando no se entiende esto, por ejemplo, hay gente que vive, y creyentes que viven en un temor a la soledad, o en un temor a la pobreza, a la escasez, o en un temor a enfermar, o en un temor a no lograr sueños, expectativas, un temor al fracaso. Y sé que hay muchas también expectativas que la misma sociedad pone sobre nosotros, que muchas veces nos dejamos seducir por ello y terminamos como esclavos de lo que los demás piensan, o de lo que los demás quieren de nosotros, pero nos atoramos en entender que en Cristo hay plenitud, que en Él estamos seguros, que en Él está nuestra identidad. Y si logramos tener ese corazón, que no es por esfuerzos o méritos humanos tampoco, sino por revelación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, entonces vamos a vivir otra clase de vida, donde no vas a trabajar por simplemente salir adelante, o sacar adelante a tu familia, o tener amistades, o lo que tú quieras, por ser parte de círculos, sino que todo va a fluir de un corazón distinto, y vas a disfrutar todo lo que tú haces y quién tú eres en el Señor. Cuando no se tiene seguridad en Cristo, todo se desvirtúa, amados. Todo se desvirtúa. El trabajo, las relaciones, el dinero, las amistades. Es muy fácil generar vicios cuando no se tiene esa seguridad que hay en Cristo Jesús. Y lo que vamos a leer ahora, a partir del versículo 31 de Romanos, nos habla de 5 argumentos que nos afirman en el Señor. Fíjate bien, esto que vamos a leer ahorita ni siquiera son promesas, como algo que depende de tu obediencia, o vaya, tiene que rebotar en cierta obediencia para que esto se cumpla. No, estas son afirmaciones de Dios sobre nosotros, que somos hijos, que hemos tenido una experiencia con el Señor, que hemos nacido de nuevo. Estas no son afirmaciones humanas, no son argumentos para hacernos sentir mejor, son un hecho de parte de Dios para nosotros, y no están condicionados. Esto es muy también importante decirlo. Y lo primero que empezamos ahí en el versículo 31 que quiero decir es que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. ¿Quién dice amén a esto? Fíjate, esto es importantísimo. Lo decimos muchas veces. No, Dios está contigo, brother. Sí, o sea, y ya lo tenemos como parte de nuestro lenguaje cristiano. Sí, Dios está a tu favor, Dios está contigo. Pero el saberlo realmente, el captarlo internamente, es algo que va a intensificar nuestra relación con Dios. Aquí empieza el versículo 31 diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no escucho ni un amén aquí. Pero es que mira, de verdad, esto que te estoy diciendo es sumamente importante. Si Dios es por nosotros, y luego la pregunta como para plasmar el contraste de la realidad de que no hay nada ni nadie que pueda estar, o que pueda hacernos desistir de su gracia, de su amor, de sus promesas sobre nuestras vidas. Aquí está esta afirmación: ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta frase, además de famosa, debe de ser contundente en nuestra vida. Y a lo largo del pasaje veremos que no solo el Padre está por nosotros, no solamente Dios, sino el Hijo y el Espíritu Santo también. O sea, Dios en su providencia, en su persona, es por nosotros. Dios es por nosotros, aunque muchas veces no lo podamos entender. Mira, cuando la Biblia nos habla de Jacob, cuando ya es viejo, cuando ya José, han pasado años y él está en Egipto. Es más, José ya es el segundo después del faraón, ya es el gobernador de Egipto. Y los hermanos van a buscar alimento porque hay una hambruna en la zona de Palestina. Saben que hay alimento en Egipto, se van para allá. José reconoce a sus hermanos, les dice: ok,
pueden regresar allá con su padre, pero se va a quedar aquí Simeón, o sea, uno de los mayores se va a quedar conmigo, pero para que yo les dé alimento, entonces me tienen que traer al menor de sus hermanos, o sea, Benjamín. Y entonces se queda Simeón encarcelado acá en Egipto por parte de José, y regresan los hermanos y le dan la noticia a Jacob. Y fíjate lo que sucede aquí y cómo lo expresa Jacob aquí en Génesis 42. Dice: ustedes, le habla a sus hijos mayores, este hombre cansado, un hombre ya mayor, quebrado, que hay cosas de Dios que todavía no alcanza a entender ni a ver, pero que son muy importantes captarlas a través de este pasaje. Dice: ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está. ¿Se acuerdan que José, los hermanos lo vendieron y luego le vinieron a decir mentiras al papá? Le dice: José ya no está. Simeón tampoco, porque José lo retiene para que regresen sus hermanos por él. ¿Te acuerdas? Dice: y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Y luego fíjate en esta expresión: todo está en mi contra. ¿Cuántos de ustedes han dicho así? Todo está en mi contra. Todo, o sea, me va mal. La ley de Murphy. O sea, todo va de mal en peor, todo. Y decimos, lo exclamamos así: todo está en mi contra. Pero si tú lees el pasaje, en realidad Dios estaba trabajando a su favor, nada más que no entendía la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Déjame te lo explico en términos que puedas entenderlo fácilmente. Es Dios armando su rompecabezas a tu favor, pero tú sin entenderlo. Dios arma su rompecabezas de tu vida y siempre lo hará a tu favor, aunque tú no lo puedas entender en ese momento. Y así lo expresa Jacob: es que ¿por qué me va así? Todo me sale mal. Y mira, se cerró este negocio, me cerraron aquella puerta, esta situación está en contra de mí. ¿Por qué esta enfermedad? Y yo no estoy diciendo que Dios permita la enfermedad o Él te enfermó. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que pasa en tu vida es un plan providencial donde todo va a resultar a tu favor. Porque aquí lo dice: si Dios es por nosotros. Yo le pondré un paréntesis: aunque no entiendas nada, ¿quién contra nosotros? Amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto tenemos que recordarlo. O sea, yo creo que cada día nosotros como creyentes tenemos que salir. Y yo te decía ahorita, esta no es una seguridad personal de que te escuchaste al coach de vida y al famoso, aquel que sube frases ahí en Twitter y en Instagram y que sube sus videitos: hey, campeón, tú puedes. No, yo no te estoy hablando de ese tipo de tonterías. Yo te estoy hablando de lo que Él genera en nosotros tan profundo que esto lo entendemos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto hay que entenderlo, porque hay muchas cosas de la vida que en el momento tú no las vas a captar. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo empezó en ti, Él lo va a hacer. Y como seguidores de Jesús tenemos que abordar cada día con esta expectativa, con esta seguridad de que Dios está a nuestro favor. No podemos atorarnos en el temor, porque en su amor el Padre desea lo mejor para nosotros. Amén. Amén. Otra de las promesas ahí en la palabra, Jeremías 29:11, y la leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y cabe mencionar que cuando Jeremías escribe esto, es uno de los peores momentos en la historia de Israel, pero Dios estaba actuando para bien. Número 2, segunda afirmación sumamente importante, está en el versículo 32. Y esta es otra de esas afirmaciones que lo decimos continuamente, lo sabemos, pero aquí el Espíritu Santo nos lo recuerda de una manera tan también contundente, que hace que esta afirmación tome otro nivel. Y es esta: Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros. Dice el versículo 32: el que no escatimó a su propio Hijo.
Ahí está, Cristo murió por nosotros. Dios no retuvo a su Hijo, sino que lo dio por nosotros. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién dice amén a esto también? Eso, este versículo es un argumento que va de menos a más. Y lo que dice aquí es que si cuando éramos pecadores Dios dio a su Hijo por ti y por mí, ¿cuánto más no dará por nosotros ahora que ya somos hijos? Amén. Ahora, muchos leen este pasaje y también lo exageran. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y te pones a pensar en tus caprichos. Pero aquí no habla de tus caprichos, sino de aquellas cosas que son para cumplir el propósito de por qué tú estás en esta vida. Yo nada más quiero decirte algo, también el diablo te puede cumplir caprichos para desviarte del propósito que Dios tiene para ti y generar en ti un placebo para que en ese momento estés bien, sin ver hacia la eternidad, sin ver la esperanza, sin ver el por qué estás aquí. Muchos se atoran cuando Dios los empieza a bendecir y a prosperar y a caminar en abundancia. Se atoran ahí y se distraen con este dulcecito, con esa paletita, sin ver que hay más, sin ver que tu vida tiene realmente un propósito. Este mismo argumento lo usa Jesús de ir de menos a más para poder ejemplificar cuando habla con sus discípulos del afán y la ansiedad. Y dice, si Dios cuida de las aves y de los lirios del campo, también cuidará de ti. También cuidará de ti. Entonces, wow, Cristo murió por nosotros. Número 3, el tercer argumento, dice versículo 33, está en este, pero es que Cristo nos justificó. Él nos justificó. Ahora, esto es tan importante porque la justicia de Dios o la justificación por medio de Jesús, por medio de la fe, es la base para saber quiénes somos, para poder saber que somos salvos. Dice este pasaje, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusará? Pues sabemos que tenemos a Satanás, que es el acusador de los hermanos, dice la palabra. Y entendemos que si has estado caminando en pecado, si no has alineado tu vida a Cristo, siempre será una puerta abierta para sentirte inseguro, para sentirte que no avanzas, para sentirte que no vas, porque tú sabes, y el Espíritu Santo lo confirma, tu espíritu y tu corazón, que debes de alinearte con el Señor. Pero en cuanto a Dios, yo nada más quiero decirte que no hay nada que te acuse delante de Él. No grita más la voz del diablo que el sacrificio de Cristo sobre tus hijos, sobre sus hijos, en los oídos de Dios. No grita más. Es más fuerte lo que Cristo hizo en tu vida y el hecho de que Él te lavó y te justificó delante de Dios. O sea, en otras palabras, de que tomó tu lugar en la cruz para así poder estar bien delante del Padre. Eso es lo que más grita al oído de Dios. Y tenemos que recordarlo continuamente. Lo leímos anteriormente en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tercera afirmación. La cuarta afirmación está en el versículo 34, y es que Cristo intercede por nosotros. Sí, Jesús intercede por nosotros. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede, Él también intercede por nosotros. Y esto es el plan completo del Padre, de morir, resucitar, ascender, estar a la diestra. Pero estando a la diestra, además de ejercer el Señor Jesucristo autoridad hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, este pasaje y Hebreos 7:25 nos dice que intercede por nosotros. Hemos leído anteriormente que también el Espíritu Santo intercede por nosotros, en nosotros, con gemidos indecibles. Ahora,
Interceder o intercesor significa representante. Cristo es nuestro representante delante de Dios. Él nos representa delante del Padre. También esto es sumamente importante. Pero ¿qué intercede por nosotros? Él no intercede por nuestros caprichos. Queda aclarar eso también. Él intercede por básicamente dos cosas que son sumamente importantes y centrales en nuestra vida. Y esas dos cosas nos las va a decir más explícitamente Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, bueno, voy a leer desde el 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, o sea, un intercesor, un representante que ha atravesado los cielos, dice, aferrémonos a la fe que profesamos. Esto es lo primero que Él intercede, que tú te aferres a la fe que profesas, te aferres a la fe en Cristo Jesús, que no te abras a otras locuras, a otras tonterías, a otras doctrinas, que te sostengas en tu fe en Cristo. Eso es una de las cosas que Él está intercediendo. Y lo segundo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote o representante, otra vez, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Y aquí es donde también muchos se confunden, pensando que Jesús fue tentado en todo mínimo detalle, así como tú y como yo, mientras caminamos por la vida. Que claro que lo que nos tienta a nosotros es muy distinto que va a tentar a alguien que vive en las Amazonas o en el desierto del Sahara, un beduino por allá, o a un a un africano que vive en escasez. Van a ser muy distintas las tentaciones. Pero ¿a qué se refiere entonces la palabra de Dios con que Jesús fue tentado en todo, así como nosotros? Que también Él pensó en tirar la toalla, que también Él pensó en algún punto en el decir, quiero desistir, no quiero esto. De hecho, y me voy a atrever a decir esto, cuando Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, pasa de mí esta copa, como que esa tentación pasa por ahí, pero termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque así como nosotros de repente pensamos, ya no quiero más o no puedo más, esta es una forma de soltar nuestra fe. Y después de soltar nuestra fe, de ahí viene un efecto dominó de pecados de todo tipo y de toda imaginación que tú puedas generar ahí en tu mente. Porque aquí habla básicamente eso. Otra de las palabras que leímos anteriormente es cuando Jesús dice a Simón, mira, el diablo, Satanás, se ha presentado porque los quiere zarandear como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. Porque esa es la tentación, soltar nuestra fe. Soltar nuestra fe. Y soltando nuestra fe hacemos un mugrero. Eso es tercera de Alan 2:15 también, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Su intercesión por nosotros es que nos aferremos, que no nos demos a la tentación. Y por último, quinta afirmación, y con esta terminamos: Cristo nos ama. Yo sé que son cosas muy sencillas de escuchar, pero en la práctica vamos viendo que son a veces complejas de creer y de asimilar. Y una de las cosas que tú tienes que asimilar es esto: que Dios, Cristo, el Padre, Dios nos ama. Había una canción que se cantaba en niños, ¿te acuerdas? Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Y pareciera como una canción de niños, pero esta afirmación es la base para una vida plena: el sabernos amados por Dios. Ahora leo el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí no habla de tu amor por Él, porque tu amor por Él es imperfecto, está lleno de fallas. Es más, para ver que está lleno de fallas, nada más ver hacia esta semana pasada y las veces que le fallaste y aún pecaste, porque somos incapaces de ser totalmente fieles. Pero Hebreos también nos dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque su amor no cambia. También la palabra nos dice que en el Padre no varía,
no es como el clima de Saltillo. El Padre no varía en su amor por ti. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra también, recordándonos que su amor por nosotros no cambia. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es esto? Que aunque todo esto venga como un tsunami, como una marea sobre nuestra vida y nos golpee y nos haga pasar por etapas, procesos, tentaciones, nos haga llorar, nos haga sentir que no somos espirituales, su amor por ti no cambia, no cambia. Dice aquí: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Primero, el amor de Dios se manifestó en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él nos ama. Y tú tienes que entender esto, que no hay nada que un hijo pueda hacer que le separe o haga que el amor del Padre hacia Él cambie. Porque nosotros pensamos que el amor de Dios cambia. Venimos de una cultura tan influenciada por las obras que hasta a veces lo decimos: no, es que Diosito me va a castigar, Diosito no me va a ayudar. Y traemos una cultura tan influenciada por todos estos términos de obras que no entendemos que el amor de Dios por sus hijos no cambia. Digo, si nosotros somos malos, dice la palabra, y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará al Espíritu Santo y todas las cosas que necesitemos? Dice la palabra. Porque eso hace una comparación, aunque muy fallida, de cómo nosotros como padres, aunque nuestro hijo ande mal, aunque nuestro hijo esté cometiendo errores, aunque nuestro hijo no esté en el camino correcto, le podremos disciplinar, hablar con él, quitarle su domingo, no sé, prohibirle el carro, lo que tú quieras. Pero eso no significa que tu amor por Él cambie. Tú lo sigues amando. ¿Cuánto más Dios? Su amor no cambia por ti. Ahora, el entender que su amor no cambia por nosotros no es una licencia para decir: entonces hago lo que yo quiero y como quiera Él me sigue amando. Porque entonces tu vida reflejaría que no has entendido lo que significa el amor del Padre y no has entendido lo que significa ser salvos o tener salvación. Es un hecho, amados. Por nada Dios nos deja de amar menos. No hay nada que tú puedas hacer que pueda hacer que el amor de Dios para ti varíe. Créelo y gózate en eso. Y óralo, que esto esté tan firme en tu vida y tan real en tu corazón, que ahora sí impacte todas las áreas de tu vida y te haga sentir seguro en Él. Amén. Ponte de pie donde estás. Quisiera terminar orando y luego, después que cantemos vamos a cantar este canto, pero vamos a orar. Señor, gracias por cada hijo. A ver, todos los hijos levanten sus manos. Todos los hijos aquí levanten sus manos. Señor, trae un bautismo de tu amor, un bautismo de saber que son tuyos, que no están solos, que tú no los dejas, que aunque hay cosas que no entienden, tú estás trabajando providencialmente en su vida y a su favor, en el nombre de Jesús. Dales gracia para entender esto, dales seguridad de ser hijos. Y si alguno no tuviera la seguridad de ser hijo, tráele afirmación también a su corazón y tráele arrepentimiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén.